Un componente esencial de este esfuerzo era la guerra psicológica definida como el uso planificado de la propaganda y otras actividades, excepto el combate por parte de una nación, que comunican ideas e información con el propósito de influir en las opiniones, actitudes, emociones y comportamientos de grupos extranjeros, de manera que apoyen la consecución de los objetivos nacionales. Más aún, se definía como el tipo de propaganda más efectivo, aquella en la que el sujeto se mueve en la dirección que uno quiere por razones que piensa son propias. No sirve de nada poner en cuestión estas definiciones. De ellas están plagados los documentos gubernamentales, son los datos de partida de la diplomacia cultural estadounidense de posguerra. Claramente, al camuflar su inversión, la CIA actuaba bajo la suposición de que sus incentivos serían rechazados si se ofrecían a la luz del día. ¿Qué tipo de libertad se podría promover con este tipo de engaño? Ningún tipo de libertad figuraba en las propagandas políticas de la Unión Soviética, donde los escritores e intelectuales que no eran enviados a los gulags fueron atrapados para servir a los intereses del Estado. ¿Pero con qué medios? ¿Existía alguna justificación real para suponer que algún mecanismo interno no pudiese hacer revivir los principios de la democracia occidental en la Europa de la posguerra? ¿O para no dar por sentado que la democracia podía ser más compleja de lo que implicaba la lao del liberalismo estadounidense? ¿Hasta qué grado era admisible que otro Estado interviniese de manera encubierta en el proceso fundamental del crecimiento orgánico e intelectual, del debate en libertad y del flujo libre de las ideas? ¿Acaso esto no tenía el riesgo de crear, en lugar de libertad, una especie de libertad primitiva, en la que las personas pensasen que actúan libremente cuando en realidad están en lugar cuando en realidad están movidas por fuerzas que no controlan? La participación de la CIA en la guerra cultural hace surgir otras cuestiones problemáticas. ¿Distorsionó la ayuda económica el proceso según el cual se manifestaron los intelectuales y sus ideas? ¿Se seleccionó a las personas por sus cargos y no por su mérito intelectual? ¿Qué quería decir Arthur Koestler cuando ironizaba contra el circuito internacional académico de putas por teléfono, como calificaba a las conferencias y simposios intelectuales? ¿Acaso las reputaciones de los intelectuales salieron consolidadas o robustecidas al pertenecer al consorcio cultural de la CIA? ¿Cuántos de aquellos escritores e intelectuales que adquirieron prestigio internacional por sus ideas fueron en realidad figuras de segunda fila, publicistas efímeros, cuyas obras estaban condenadas a reposar en los sótanos de las librerías de libros usados? En 1996 aparecieron en el New York Times una serie de artículos que sacaban a la luz una amplia serie de actividades secretas llevadas a cabo por el espionaje estadounidense. A medida que empezaron a inundar las primeras páginas de los periódicos los relatos de intentonas de golpes de Estado y de asesinatos políticos, casi siempre chapuceros, la CIA quedó como un elefante solitario que arrasaba a su paso la vegetación de la política internacional, sin tener que responder ante nadie de sus hechos.
Entre las más notorias de estas revelaciones de capa y espada se publicaron los detalles de cómo el gobierno estadounidense había recurrido a las vacas sagradas de la cultura de Occidente para conferir peso intelectual a sus acciones. La teoría de que muchos intelectuales habían sido movidos por los dictados de los políticos estadounidenses y no por sus propios e independientes principios generó un amplio malestar. La autoridad moral de que disfrutaron los intelectuales durante el momento álgido de la Guerra Fría quedaba seriamente bajo sospecha y fue, con frecuencia, objeto de escarnio. La consensocracia se estaba desmoronando, su componente fundamental era insostenible. A medida que se fue desintegrando, el propio relato se fue fragmentando, parcializando, modificando, a veces de manera increíble, por fuerzas de la derecha y de la izquierda que querían hacer encajar sus datos con sus propios objetivos. Paradójicamente, las circunstancias que hicieron posibles las revelaciones contribuyeron a que quedase oscurecido su auténtico significado. En tanto que la obsesiva campaña anticomunista de Estados Unidos en Vietnam le llevó al borde del colapso social y fue causa de escándalos de gran trascendencia como el de los papeles del Pentágono o el Watergate, era difícil mantener el interés o la indignación en el asunto de la Kulturkampf, que en comparación parecía algo sin importancia. La historia, escribió Archibald MacLeish, es como una sala de conciertos mal construida, con puntos muertos en los que no se puede escuchar la música. Este libro pretende descubrir esos puntos muertos. Busca una acústica diferente, una melodía distinta a la que tocaron los virtuosos oficiales de la época. Es una historia secreta en cuanto cree en la importancia del poder de las relaciones personales, de los vínculos y de las convivencias débiles, y en la importancia de la diplomacia de salón y en la política de tocador. Pone en cuestión lo que Gore Vidal ha descrito como esas ficciones oficiales en las que se han puesto demasiado de acuerdo demasiadas partes demasiado interesadas, cada una con sus propios 1000 días en los que construir sus propias y engañosas pirámides y obeliscos que pretenden averiguar la hora solar. Toda historia que se proponga interrogar todos esos puntos de acuerdos debe, en palabras de Svetan Todorov, convertirse en un acto de profanación. No tiene que ver con la contribución al culto de héroes y santos, consiste en acercarse lo más posible a la verdad. Participa de lo que Max Weber llamó desencanto del mundo, se encuentra en las antípodas de la idolatría, consiste en desvelar la verdad por sí misma, no en recuperar imágenes que se suponen útiles para el presente. Cadáver exquisito. Hay un lugar de desafecto, tiempo antes y tiempo después, en una luz confusa. Eliot Barnt Norton. Europa despertó de la guerra en un gélido amanecer. El invierno de 1947 fue el peor que se recuerda. Desde enero hasta finales de marzo, un frente azotó Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, avanzando in misericordia. En Saint-Tropez cayó la nieve con la que los vientos huracanados formaron impenetrables montículos. Los témpanos de hielo llegaron hasta la desembocadura del Támesis. Los trenes que transportaban alimentos se congelaron sobre las vías. Las barcazas que llevaban el carbón a París quedaron atrapadas en los hielos. El filósofo Isaiah Berlin quedó aterrado ante el frío de la ciudad, vacía y hueca y muerta, como un cadáver exquisito. En toda Europa el suministro de agua, el alcantarillado y la mayor parte de las instalaciones urbanas dejaron de funcionar. El suministro de alimentos se redujo y las reservas de carbón disminuyeron hasta mínimos históricos al haber quedado inmovilizada por el frío la maquinaria de las minas. Tras un breve deshielo, se produjo otra ola de frío, cubriendo canales y carreteras con gruesa capa de hielo. En Gran Bretaña, en 2 meses, aumentó en 1 millón el número de parados. El gobierno y la industria se detuvieron bajo la nieve y el hielo. La propia vida parecía haberse congelado. Más de 4 millones de ovejas y 30.000 cabezas de vacuno perecieron. En Berlín,
Para Willy Brandt, futuro canciller, un nuevo terror se apoderó de la ciudad que mejor simbolizaba el colapso de Europa. El gélido frío atacó a la gente como una bestia salvaje, obligándoles a meterse en sus casas. Pero tampoco allí encontraron alivio. Las ventanas no tenían vidrios, fueron atrancadas con tablas y placas de yeso. Paredes y techos estaban cuajados de grietas y agujeros que la gente tapaba con papel y trapos. La gente calentaba las habitaciones con los bancos de los parques. Los ancianos y los enfermos murieron por centenares en sus camas a causa del frío. Como medida de emergencia, a todas las familias alemanas se les asignó un árbol del que cortar leña para calentarse. A principios de 1946, el Tiergarten había sido talado hasta dejarlo reducido a tocones y sus estatuas permanecieron en un desolado paisaje de barro congelado. Al llegar el invierno de 1947, los bosques del célebre Grunewald ya habían sido completamente arrasados. Los montículos formados por la nieve que ocultaban los escombros de una ciudad arrasada por los bombardeos no podían ocultar el devastador legado del megalómano sueño que Hitler había concebido para Alemania. En Berlín, como una Cartago en ruinas, reinaba la desesperanza y el frío, vencida, conquistada, ocupada. El clima cruelmente hizo comprender la realidad material de la Guerra Fría, abriéndose paso en la nueva topografía de la Europa post-Yalta, con sus territorios nacionales mutilados y sus poblaciones fracturadas. Los gobiernos de ocupación aliada en Francia, Alemania, Austria e Italia luchaban por atender a los 13 millones de personas desplazadas, sin hogar o desmovilizadas. El problema se agravaba con la continua llegada de personal aliado a los territorios ocupados. Cada vez más y más gente era sacada de sus casas para unirse a los que ya dormían en vestíbulos, escaleras, sótanos y en los edificios destrozados por las bombas. Clarissa Churchill, invitada por la Comisión Británica de Control de Berlín, se sintió protegida geográfica y materialmente del impacto del caos y la miseria existentes en la ciudad, caminando en el cálido dormitorio de una antigua residencia nazi, tocando las sábanas rematadas con encajes, repasando los libros de sus estanterías. Hasta estas sencillas experiencias me daban un cierto dejo del delirio del conquistador, que tras un breve paseo por las calles o una visita a un piso sin estufa ni leña en la chimenea se disipaba inmediatamente. Fueron días de gran intensidad emotiva para los vencedores. En 1947, un cartón de cigarrillos americanos que valía 50 centavos en las bases estadounidenses costaba 1.800 marcos en el mercado negro o $180 al cambio oficial. Por 4 cartones de tabaco, a este cambio se podía contratar una orquesta alemana para amenizar la velada. Por 24 cartones se podría comprar un Mercedes-Benz de 1939. Los precios más altos del mercado se pagaban por unos certificados a los que se llamaba penicilina o Persilscheine, lava más blanco, que liberaban a su portador de cualquier conexión con los nazis. Ante esta catastrófica situación económica, un simple soldado de Idaho podía vivir como un moderno zar. En París, el teniente coronel Victor Rothschild, primer soldado británico en llegar el día de la liberación como experto en desactivación de explosivos, había reclamado la devolución de la casa familiar en la Avenue de Marigny, requistada por los nazis. Allí agasajó con los mejores champans al joven oficial de inteligencia Malcolm Muggeridge, el mayordomo de la familia que había seguido trabajando en la casa con los alemanes. Comentó que nada parecía haber cambiado. En el hotel Ritz, requisado por el millonario agente de los servicios de información John Hay Whitney, se alojó David Bruce, un amigo de Scott Fitzgerald de los tiempos de Princeton, que apareció con Ernest Hemingway y un ejército privado de liberadores y que hizo un pedido al director de 50 martinis.
Hemingway, quien durante la guerra, al igual que David Bruce, había trabajado en el Servicio Secreto Americano, la Oficina de Servicios Estratégicos. Se instaló con sus botellas de whisky en el Ritz y allí, aturdido por el alcohol, recibió a un nervioso Eric Blair, George Orwell y a la más franca y directa Simone de Beauvoir con su amante Jean-Paul Sartre, que vivió hasta no recordar nada de lo sucedido y cuya resaca sí recordaría como la peor de su vida.